Veo muy día a día en la gente cómo realiza los ejercicios con una mala técnica y principalmente casi siempre es debido a un problema de base. Y ese problema de base se llama una mala higiene postural. El concepto de higiene postural no viene a ser más allá que esos hábitos que tenemos que tener para que nuestra columna vertebral esté alineada y trabaje en una postura neutra, ¿de acuerdo? Sobre la cadera, con unos hombros neutros también y unas cervicales a la altura de los ojos, ¿de acuerdo? De esta manera, con una alineación del esqueleto, de la columna vertebral en este caso, vamos a ceñirnos un poquito a la columna vertebral, pero podríamos extrapolarlo también a desviación en hombros, rodillas, que esto vendrá ahora, ¿de acuerdo? Y ya te digo, y esa alineación de esa columna vertebral evitará posibles vicios adquiridos en posturas y evitar lesiones en un futuro en lo que nos ocupa a nosotros, que sería el culturismo. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer para empezar a tener una higiene postural correcta? Vamos a ver, yo tengo alumnos que con tiempo, de mucho tiempo, de entrenamiento, de meses, de algunos años, he tenido que indagar el por qué me seguían haciendo movimientos como una sentadilla, una elevación lateral, con maneras incorrectas. Y el problema viene casi siempre desde la base. Desde la base es desde la planta del pie. Desde tener un pie plano, un pie cabo, unos pies que tienen tendencia a abrirse o a cerrarse, con un valgo de rodillas interior o exterior o una hiperextensión de la rodilla hacia atrás. Como veis, el tema es bastante complejo, pero vamos a intentar sintetizarlo por puntos, ¿de acuerdo? De tal manera que hemos tenido que llegar incluso a un podólogo para que le hiciera un estudio de la pisada, le hiciera unas plantillas ortopédicas de tal manera que su columna vertebral reposara de manera neutra desde la base de sus pies, porque desde la planta de sus pies ya había una ligera lesión y entonces eso repercute en el resto de la columna vertebral. Estamos hablando de ir desde el fondo de la cuestión hasta hacerlo perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos cogiendo vicios adquiridos que pueden ser por repetitivo y repetitivo un mismo movimiento, por estar sentado de manera estática muchas horas de la misma postura, alguien que es oficinista, que lógicamente pues tiene que estar en esta postura, y poco a poco estos hombros se le van yendo hacia adelante, las cervicales se le van inclinando hacia adelante, y él no se va dando cuenta, pero esto a nivel lumbar se le va tensando, va adquiriendo una pequeña lesión, los abdominales se van poniendo cada vez más debilitados, los trapecios cada vez se ponen más duros porque tienen que evitar de que tú te vayas cayendo hacia adelante, ¿de acuerdo? Un cocinero, por ejemplo, que tiene que estar con esta posición, cortando, trinchando, cocinando, con tendencia a tener la columna vertebral inclinada hacia adelante. Estos son los vicios adquiridos, pero que son por el día a día del propio trabajo. Una vez sabemos o localizamos qué son esos movimientos repetitivos o vicios adquiridos que vamos cogiendo, lo que tenemos que intentar es que, por ejemplo, cuando vais al gimnasio, vuestro monitor o un profesional cualificado os vaya indicando qué es lo que hay que corregir, ¿de acuerdo? Yo que me encuentro normalmente en el gimnasio, personas, sobre todo personas más jóvenes, chicos, que tienen tendencia a ir ligeramente encorvados. Sé que es complicado tener una cadera neutra, tener una mirada al frente, tener la barbilla, como siempre se ha dicho, que sea capaz de caber aquí una manzana o una pelota de tenis, los hombros que no vayan hacia adelante, sino que vayan en posición neutra. No se trata de ir altivo, de sacar pectoral, ¿de acuerdo? Pero se trata de estar en manera neutra. Incluso el caminar puede afectarte a tener una ligera lordosis, escoliosis y demás, si eres de caminar con las rodillas rígidas. El calzado también es un problema. Necesitamos que el calzado tenga un poquito de tacón, sea un calzado cómodo y las rodillas trabajen caminando con armonía, con una ligera semiflexión. Incluso las punteras deberían ir con una angulación de entre 20 y 15 grados a la hora del caminar, y todo eso sería una alineación de la columna perfecta. Tenemos la teoría. Si lo tenemos que aplicar al deporte, ¿qué tendríamos que evitar? Deberíamos de evitar deportes tipo, lo que voy a decir ahora,
entendamos de que hay, por ejemplo, una lesión de columna, una lordosis, una escoliosis, y deportes como la natación, tipo braza, tipo mariposa, no te van a beneficiar. El fisioterapeuta lo primero que te va a decir es que no hagas ese tipo de movimientos, te van a perjudicar. Movimientos tipo el tenis, el pádel, este tipo de movimientos que son repetitivos pero improvisados, que no trabajan en armonía con la coordinación muscular ni articular, también te irán perjudicando. Pero repito, no es que dejes de jugar al tenis ni al pádel, sino que si tienes una patología en la columna, tu médico te tiene que decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Vamos a hacer una ligera introducción de cómo tendríamos que empezar a hacer deporte para evitar esas ligeras vicios adquiridos por una mala higiene postural. Lo primero, como le digo yo a los míos, es aptitud. Alguien te tiene que estar diciendo, levanta la cabeza, lleva los hombros hacia atrás, saca pecho, porque si esa idea no te se va metiendo en la cabeza, es algo que tú tendrás olvidado y no irás haciendo. Y se te van diciendo constantemente, oye, los hombros, los hombros, los hombros, los hombros, deja de mirar al suelo. Poquito a poco tu cerebro va asimilando ese concepto y irás con tiempo, con mucho tiempo, asimilando esa idea, irás corrigiendo esos hombros, esa mirada hacia el suelo y demás. Si tenemos que practicar deporte, solamente deporte, cualquier deporte, a excepción un poquito de lo que os he dicho, claro, hablamos de práctica deportiva asidua, porque tú vayas un día a hacer un partido de pádel no te va a pasar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pero cualquier deporte, bien sea fitness, bien sea natación en otros estilos que no son los que yo os he dicho, etc., todo esto os beneficiará. El trabajo de abdominal con un trabajo de hipopresivos, el trabajo de lumbar. ¿Por qué? Porque los dos trabajan en sinergia, tanto el lumbar como el abdominal. Esto que es el famoso core, compuesto por lumbares, abdominales, serratos, oblicuos, intercostales, etc. Esta es vuestra faja lumbar, vuestra base para que el resto del torso trabaje y esté estabilizado. Un trabajo de abdominales hipopresivos para fortalecer los músculos más interiores que envuelven a los órganos internos, porque los abdominales no solamente los que son la tableta de chocolate, hay muchos más músculos por dentro. Los lumbares, estos dos músculos bien tonificados, bien en forma, harán que vuestra columna vertebral no tenga que estar sufriendo ni para adelante ni para atrás. Ellos solos, al estar con un buen tono muscular, os harán como una faja, ¿de acuerdo?, que os dará una estabilidad. Vamos a ver cómo lo aplicamos al culturismo. Aquí ya el tema se complica. Vamos a poner dos ejemplos claros, la sentadilla y el remo en máquina. Yo me encuentro día a día, por ejemplo, la gente sacrifica el estilo y la técnica por ponerle más peso al movimiento. La actitud es buena, la voluntad es buena, pero señores, si la técnica es deficiente o mala, yo soy el primero en decir, eso no va así, quítalo y hazlo de esta manera. Ejemplo muy sencillo. Imaginaos que estáis trabajando el dorsal en una polea alta para hacer un remo o unos jalones anchos, ¿de acuerdo? Cogemos el agarre y la gente normalmente le mete más peso. ¿Y qué es lo que hace al tirar? Arquea la columna y trabaja así. Pues no, señores, el movimiento tendría que ser así. Tendría que tener una columna vertebral alineada, ¿de acuerdo? El pectoral erguido y en el tirón, en la polea, el cable tendría que venir a mi clavícula, ¿de acuerdo? Se puede manejar mucho peso igual. Yo puedo entender de que en esa última repetición, por un esfuerzo máximo, pues la gente trampea un poco y demás. Pero el movimiento, como estamos hablando de hipertrofia, no de fuerza, sino de darle volumen al músculo, el movimiento sería con una extensión de brazos y de dorsal y al tirar, llenando mucho el tórax de aire, ¿de acuerdo? Contracción de las escápulas de los hombros y de los erectores espinales y tiro hacia arriba. ¿De acuerdo? Como veis, yo al bajar no arqueo la columna y tiro, arqueo la columna y tiro. Y esto pasa en cualquier movimiento. En una máquina de remo es lo mismo. La gente suele arquearse, en un remo bajo en polea la gente tira. Conclusión, no le metáis más peso a un movimiento si la técnica es mala. Ahora vamos a hablar de lo que sería, lo que yo creo que es el máximo exponente de la técnica y la postura en el movimiento rey, que sería la sentadilla. Vamos a hacer un ejemplo práctico de lo que sería el movimiento, en teoría perfecto,
de la sentadilla, pero vamos a empezar con la teoría y poniendo los puntos sobre las íes y desmitificando y quitando verdades y mentiras. A ver, lo primero que tendríamos que entender es este concepto que hay que hace poco tiempo, que dicen de que la rodilla no tiene que sobrepasar la puntera del pie. Señores, esto es dependiendo de la fisionomía del sujeto. Si tú no tienes una buena flexibilidad en el tendón de Aquiles, no vas a hacer bien ni la sentadilla, porque partimos de esa base. La rodilla sobrepase la punta del pie no es, o sea, esto es un mito, esto es un bulo. Lo que tenemos que tener presente es que hay que trabajar la flexibilidad del tendón de Aquiles. Entonces, para yo poder hacer una sentadilla profunda, yo en otra época, ¿cuál era mi problema? Que por esa falta de elasticidad del tendón de Aquiles, yo lo que tenía que hacer era colocar un grueso en el talón. Me colocaba un listón de madera o ponía 2 discos de pesas de 10 kilos y trabajaba con los talones elevados, de tal manera que al tener que bajar, ¿de acuerdo?, mi columna bajaba relativamente recta, porque era un sacrificio cargar el peso y como llegaba un momento que mi tendón de Aquiles no me permitía flexar más hacia abajo, ¿de acuerdo?, me costaba mucho. Tenemos que trabajar el tendón de Aquiles. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Hay muchos movimientos, poniendo el talón apretado contra el suelo, haciendo movimientos izquierda-derecha, rotaciones, pero bueno, básicamente el que más funciona sería, buscaríamos un ladrillo de lo que sería de estos de pilates o de yoga, que sería 4 veces más alto que esto, ¿de acuerdo? Y con la rodilla recta, la pierna alineada, lo que tendría que intentar es llevar el peso hacia adelante y hacia atrás, ¿de acuerdo? Aquí estamos trabajando esa flexibilidad del tendón de Aquiles tan necesaria para muchos movimientos, incluso para la prensa atlética. Os habréis dado cuenta de que a veces pones la planta de los pies y al bajar no puedes bajar más, te se levanta el talón. ¿Por qué? Porque tu tendón de Aquiles ya no tiene más flexibilidad. Entonces trabajamos con este movimiento, vamos cambiando de pierna, lo hacemos como un ejercicio normal. Rodilla alineada, recordad no forzar en exceso la rodilla hacia adelante, porque podríais llegar a lesionaros, ¿de acuerdo? Pero con este sencillo movimiento trabajamos la elasticidad del tendón de Aquiles. Otro concepto que la gente ves, que es que cuando bajan y tienen tendencia a juntar las rodillas hacia adentro. Esto es malísimo, malísimo porque nos vamos a quedar sin los meniscos internos en muy poco tiempo. Siempre tenemos que trabajar con una anchura de hombros similar a la vuestra, anchura de los pies, anchura de los hombros. Luego vendrían las variantes de sentadilla sumo, piernas juntas, para darle prioridad a otros ángulos. Como norma básica, anchura de los hombros, cargo la barra y bajo, ¿de acuerdo? Bajo, bajo, bajo. Si la quiero hacer profunda, pues la hago más profunda, ¿de acuerdo? Pero normalmente yo recomendaría poco más de 90 grados, ¿de acuerdo? Y más si tenéis un nivel muy grande y cargáis con mucho peso, porque la sentadilla o la hacéis perfecta os acabará pasando factura. Si tenemos tendencia a cargar los pies las rodillas hacia adentro, le podemos dar una ligera apertura a la puntera de los pies, ¿de acuerdo? Como 15 grados hacia afuera. Y cuando bajemos tenemos que notar el peso sobre el pulgar del dedo gordo, ¿de acuerdo? De esta manera evitaremos que estas rodillas vayan hacia adentro, ¿ok? También podríamos intentar ponernos una banda elástica por encima de las rodillas y al bajar esta banda elástica nos va a dar una estabilidad en la apertura, ¿ok? Y ahora vamos con la cadera. En una sentadilla con barra libre es muy complicado, por no decir imposible, intentar bajar con la columna recta, ¿de acuerdo? Si lo hacemos como se ha hecho toda la vida, el movimiento básicamente sería este, ¿de acuerdo? Hay quien baja más, hay quien baja menos. Yo no soy amante de bajar, ¿de acuerdo? Pero lo que no debéis de hacer, por ejemplo, es esto. ¿De acuerdo? Porque aquí os vais a quedar sin cervicales y os vais a quedar sin lumbares, por mucho cinturón de pesas que os pongáis. Y arriba, repito, más profunda, menos profunda. Pero no vayáis a cargar peso, queréis llevar el culo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, porque el glúteo se va a trabajar igual, llevando la columna más, menos, aunque queráis priorizar un grupo muscular u otro. Sí que es cierto que con barra libre quizás es el movimiento más difícil que hay. Prefiero que hagan una prensa, una jaca, mecanicen,
tonifiquen tendón, ligamento y articulación. Y el día de mañana, si les va bien, podemos empezar en un multipower, que el multipower no te exige tener que llevar el peso ni hacia adelante ni hacia atrás, porque esto con mucho peso también es un problema. Multipower, el peso recibe, lo único que pasa es que el movimiento es vertical, arriba y abajo, pero no hay posibilidad de caerse. Sería básicamente la norma básica para realizar una sentadilla con una higiene postural perfecta y con una técnica depurada. Y vamos a terminar poniendo el trabajo de dorsal, por ejemplo, en los remos. El primer ejemplo que os he puesto sería en un cable con un tirón, en unos jalones, en una polea. Ya os he dicho cómo habría que hacerlo. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a los remos, lo que tenéis que tener presente es el pecho bien apoyado contra el almohadillado. Esto ya me da una estabilidad en la columna, ¿de acuerdo? Y al tirar del movimiento, repito, lo que no tenéis que hacer es ni encoger la cabeza hacia adelante, que esto lo veo yo mucho, que en el esfuerzo parece que la cabeza va hacia adelante. No, no, señores. La cabeza va neutra y al frente, ¿de acuerdo? Y al tirar, los hombros tienen que estar alineados, juntar las escápulas, los omóplatos, ¿de acuerdo? En el tirón, mucho aire en los pulmones y lento el movimiento de retorno, que es el gran olvidado, ¿de acuerdo? Positivo, más rápido y lento. Este sería el movimiento. Los errores a evitar: el día no os va a pasar nada, 3 meses no os va a pasar nada, 6 meses más tarde os empezará a doler todo y os preguntaréis por qué. Y no solo eso, también hay un problema añadido. Si no trabajáis con una técnica depurada, el físico va a adquirir una serie de... ¿cómo diría yo? No se va a muscular como a mí me gusta. Yo siempre hablo en el gimnasio de proporción y simetría. Recordad, a mí no me dice nada alguien que tenga un pectoral así o unos bíceps así. El físico bonito es un físico completo y proporcionado. Es que hay un chaval que está haciendo esto, por ejemplo, y sí, tiene ahí media tonelada, estupendo, para algo valdrá, pero acabará quedando sin lumbares, acabará quedando sin cervicales. ¿Por qué? No merece la pena. Pero esto os lo tiene que decir vuestro monitor o la persona de confianza con la que estéis entrenando. ¿De acuerdo? Vamos a dejar el vídeo de hoy sobre la higiene postural. ¿Preguntas? Dadle duro.